escuela sabática. ¿Tú vives todavía en Benton City? Ahí estoy. Bueno, pues sabes que hace muchos años yo trabajé en Benton City. Oh, sí. Sí, hace más o menos 40 años. Hace rato. O sea, realmente, pues, tú sabes, en ese tiempo era un lugar muy pequeño, ¿no? Benton City. Ajá. Pero yo vivía en Tri-Cities, en Pasco, y manejábamos a Benton City, pues todos los días, ¿no? Pero de verdad, pues fue una buena experiencia. Trabajé ahí como 6 meses. Ya después de ahí trabajé en lo que es la Tyson, pero antes era Iowa Beef, ¿verdad? Pero buena experiencia, y de verdad que yo creo que para todos nosotros ha sido una bendición tener a ambos aquí, porque se puede ver en ti esa alegría, ese gozo de poder compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Y es lo que comentaban, ¿verdad? Y yo creo que el gran gozo del cristiano realmente es experimentar en carne propia esas vivencias que Dios quiere que experimentemos en el diario vivir, ¿verdad? Ahora, Miqueas 6:8 es claro lo que dice, ¿verdad? Miqueas 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahora, mis hermanos, nosotros sabemos que lo que un hombre es tiene mayor influencia que lo que decimos. Sabemos que una vida serena, consecuente, piadosa, es una epístola viviente, conocida y leída de todos los hombres. O sea, Dios nos está diciendo que nosotros debemos de ser cartas abiertas y leídas de todos los hombres. ¿Y cómo? En la manera en que nosotros actuamos en el diario vivir. Si en el corazón moran la bondad, la pureza, la mansedumbre, la humildad y la integridad, se reflejarán en el carácter de cada uno de nosotros. O sea, nosotros podemos hablar muchas cosas. Oh, gracias. Nosotros podemos hablar muchas cosas, pero mis hermanos, el carácter nuestro realmente refleja lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Y les voy a invitar a buscar Proverbios 14:5. Proverbios 14:5. Proverbios 14:5 dice: el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Nosotros sabemos que cuando nosotros no vivimos de acuerdo a lo que hablamos, o sea, el mismo cuerpo revela lo que hay dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, el cuerpo hace su deber, y cuando nosotros mentimos, hay una reacción interior que revela que estamos mintiendo. Por lo tanto, a veces la gente se da cuenta que hay algo de confusión. Sin embargo, sabemos que a Dios no lo engañamos, ¿verdad? Porque Dios nos conoce y sabe las cosas antes que las pensemos, antes que las digamos. Por lo tanto, mis hermanos, el carácter es algo tan esencial en la vida del cristiano. Nosotros sabemos que el carácter es lo único que nosotros llevaremos al cielo. Nada nos vamos a llevar, ¿verdad? Por lo tanto, Dios nos dice la importancia que tiene para nosotros el mantenernos siempre en una relación continua con el Creador. Porque Cristo Jesús era la palabra viviente. Jesús lo que hablaba, lo vivía. Ahora nosotros hablamos una cosa y hacemos otra. Y eso crea confusión en nuestra misma vida, ¿verdad? Por lo tanto, si sabemos todo esto, debemos de enmendar
todas estas debilidades en las manos del Creador, ¿verdad? Ahora, miren lo que dice Juan 7:46. Juan 7:46. ¿Lo tienen? Juan 7:46 dice: los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿De quién está hablando? De Jesús. O sea, mandaron a arrestar a Jesús. ¿Pero por qué no lo arrestaron? ¿Saben por qué no lo arrestaron? Porque se quedaron escuchando lo que Jesús hablaba. Y dijeron: jamás hemos escuchado a un hombre hablar como habla. Ahora, ¿por qué hablaba Jesús así? ¿Saben por qué? Porque jamás hombre alguno había vivido como Jesús vivió. Nadie. Y les voy a decir una cosa, mis hermanos: si nosotros imitamos o dependemos de Dios, vamos a hablar igual. Yo estaba escuchando a mi hermano y él se preparó para la lección. ¿Verdad que sí te preparaste, mi hermano? Sí, se preparó mi hermano porque podía ver. Dije, ajá. Y ¿saben qué, mis hermanos? Es por eso tan importante escudriñar la Escritura, mayormente cuando tenemos la escuela sabática. Recuerden que la escuela sabática, como dijo mi hermano, es una escuela. Entonces, el sermón es importante, pero más importante es la escuela sabática. ¿Por qué? Porque es doctrina. Porque todo eso nos queda en nosotros, nos afirma, ¿verdad? Entonces, ¿saben qué? Por eso nosotros, cuando se nos pide que tomemos una responsabilidad en la iglesia, hagámoslo. ¿Por qué? Porque no lo está pidiendo la persona, Dios no lo está pidiendo. Dios está usando a la persona. Y cuando nos negamos, nos estamos negando bendiciones. Ahora, cuando nosotros asumimos la responsabilidad, decimos: wow, tengo que ponerme a estudiar porque yo no sé qué me van a preguntar o no sé qué voy a decir, ¿verdad? Y es ahí cuando nosotros escudriñamos y nos preparamos. ¿Y saben qué? Recibimos abundantes bendiciones espirituales. Pero a veces a veces muchos de nosotros, no me toca nada en la iglesia. A ver qué va a decir el maestro. Hermanos, no nos dejemos. No nos dejemos. Porque ¿saben qué? Cuando nosotros no estudiamos la lección de escuela sabática y el maestro nos está diciendo las cosas que él recibió directamente de la mano de Dios, pero cuando nosotros escuchamos nomás lo que él dice, estamos recibiendo alimento de segunda mano, porque Dios nos habla directamente a nosotros. Cuando nosotros estudiamos la Escritura, Dios se revela de diferentes maneras. Cuando venimos aquí hay diferentes opiniones porque cada uno ve diferente lo que está diciendo la lección. Y cuando compartimos hay ¿qué cosa? Diferentes maneras de analizar la lección, ¿verdad? Por eso Dios nos está diciendo que no dejemos de escudriñar la Escritura, porque es maravilloso de verdad cuando todos comparten. Mi hermano estaba diciendo, a ver, que otros más hablen. ¿Por qué? Porque la verdad es que cuando hay más comentarios, todos somos beneficiados, todos, hermanos, todos, ¿verdad? Es por eso que Dios nos está diciendo la importancia de escudriñar la Escritura. ¿A dónde nos lleva todo esto? A aprender del gran maestro de los maestros, Cristo Jesús. Y todo eso tiene como finalidad enmendar el carácter nuestro en las manos del Creador para que nos vaya moldeando. Esa es la finalidad. Porque, mis hermanos, se ha hablado mucho de la palabra de Dios, pero si nosotros no aprendemos a entregarle nuestra voluntad al Creador, Dios no nos va a cambiar. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, si nosotros no cambiamos en este mundo nuestra manera de ser, ¿cómo vamos a ir al cielo? El carácter que tenemos tan confuso, tan dañado, no podemos ir al cielo.
Por otro lado, dice el Señor claramente que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ahora, recuerden que muchos de nosotros necesitamos mantenernos en la senda de la vida eterna. Nos va a faltar mucho, pero hay una promesa de Dios. Dios dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la terminará. O sea, si no nos salimos del camino correcto, lo que nos falta Jesús lo va a suplir. Pero mis hermanos, en este tiempo que estamos viviendo hay mucho desánimo, en mucha hermandad. El enemigo está trabajando arduamente para desanimarnos, para apartarnos de la senda correcta de la vida eterna. Por lo tanto, mis hermanos, preparémonos, seamos conscientes de la gran bendición que tenemos al escudriñar la palabra de Dios todos los días. Son bendiciones que ¿por qué no las vamos a negar, verdad? Por lo tanto, ¿verdad? Sabemos que Jesús hablaba con poder. Sus palabras penetraban en el corazón de la gente. Y ¿saben qué? Cuando los guardias fueron a prender a Jesús, se quedaron embelesados, escuchando, porque dijeron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y les voy a decir otra cosa, hermanos. Usted y yo podemos hablar con el poder de Dios si nosotros nos sometemos cada día a las manos del Creador. ¿Pero para qué? Para bendición de otros, para que otros puedan decir: jamás hemos escuchado hablar a alguien como está hablando este. Acuérdense de los discípulos. Era gente del vulgo, pescadores, cobradores de impuestos. ¿Y qué pasó? Se quedaban maravillados porque decían: de verdad, esta gente habla como su maestro. Pedro lo quiso negar y lo negó 3 veces. Pero ¿saben qué? Su rostro revelaba que había estado con Jesús. Aunque maldijo y dijo: yo no he estado. Pero sabían que había estado con Jesús, ¿verdad? Y mis hermanos, donde vayamos, seremos una bendición. Queramos o no queramos, vamos a ser una bendición, ¿verdad? Cuando andamos con el Creador. Por lo tanto, Dios nos dice a nosotros, mis hermanos, que nosotros necesitamos día con día mantenernos leales y fieles en los caminos del Creador, porque Dios desea bendecir a los demás a través de usted y de mí. Vamos a buscar Ageo 2.4. Ageo 2.4. Si alguien lo tiene a la mano, lo puede leer. Ageo 2.4. ¿Lo tiene, mi hermano? ¿Puede leerlo? Pues ahora, Zorobabel, anímate, dice Jehová, anímate, tú también, sumo sacerdote, José, hijo de Sodac, cobra ánimo, pueblo, toda la tierra, dice Jehová, y trabajad. ¿Sí es ese, hermano? Sí, ese es. Trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Gracias, mi hermano. Ahora, yo creo que ustedes se acuerdan de este incidente, ¿no? Es cuando las murallas de Jerusalén estaban destruidas y el templo. Pero nosotros sabemos que había una plena y completa oposición para que esas murallas y el templo fueran levantados. Dice la palabra de Dios que con una espada en la mano y con la otra estaban levantando las murallas. Y les voy a decir una cosa, mis hermanos, es lo mismo que está ocurriendo hoy en día. Dios dice: anímate, porque, mis hermanos, usted y yo somos un ladrillo de la iglesia. O sea, cada uno de nosotros es parte de la iglesia. O sea, la iglesia no es este edificio, hermanos. Usted y yo lo sabemos. Este es un lugar de reunión, sí, pero la iglesia es usted y soy yo. Cada ser humano es parte de esa iglesia. Cada uno de nosotros tiene talentos y dones que Dios le ha dado. Dios quiere usarlos ¿para qué? Para edificar su iglesia.
¿verdad? Entonces, cuando usted y yo nos negamos a colaborar en la edificación de la casa de Dios, mis hermanos, entonces ¿saben qué? Estamos realmente destruyendo la iglesia en vez de edificarla. Dios quiere que nos animemos. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él estará siempre con usted y conmigo. Nunca Dios nos ha abandonado. Es más fácil que le demos la espalda a nosotros que Él nos la dé. Por lo tanto, Dios dice, ¿qué cosa? Yo estoy con vosotros, ¿verdad? Pero vamos a buscar ahora Lucas 16:10. Lucas 16:10. Lucas 16:10. Ok, Lucas 16:10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que es en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y esto es claro, mis hermanos. Nosotros sabemos que cuando nosotros somos leales a Dios en las cosas pequeñas, vamos a ser más fieles en las cosas grandes. Ahora, por lo tanto, sabemos lo importante que es el carácter que Dios quiere restaurar en cada uno de nosotros. Ahora, el carácter es poder, mis hermanos. El testimonio silencioso de una vida sincera, abnegada y piadosa tiene una influencia casi irresistible. No, queramos o no queramos, mis hermanos, usted y yo tenemos influencia sobre otras personas, para bien o para mal, dependiendo cuál es el carácter que nosotros revelamos. Por lo tanto, Dios nos está diciendo que nosotros necesitamos revelar en nuestra propia vida el carácter de Cristo, cooperando con Él en la obra de salvar almas. O sea, como estábamos diciendo, la misión número 1 de la iglesia es evangelizar al mundo. Muchas personas, mis hermanos, sin hablar, su testimonio convence a los demás. Porque hay muchas personas que hablan mucho, pero los alejan del camino del Señor. ¿Por qué? Porque hablan mucho y los ven haciendo otra cosa. ¿Y qué dicen? No, para ser como es un hablador, habla tanto, pero ya vi lo que hace. No, para ser como él mejor, no voy. ¿Verdad? Entonces, por eso, mis hermanos, Dios dice que en los últimos días de la historia de este mundo, muchos serán salvados por el testimonio. Porque, mis hermanos, el testimonio convence a la gente. Dice, no, yo conocí a pero este es otro. Yo no sé qué le pasó, pero es otra persona. Físicamente es el mismo, pero es otro. Su manera de ser, su manera de hablar es otra persona. Yo quiero ser como él. A ver. ¿Y saben qué? Anhelan y desean que comparta con ellos lo que él aprendió para cambiar también, ¿verdad? Entonces, por eso Dios nos está diciendo lo importante, mis hermanos, que es el carácter, ¿verdad? Vamos a buscar Salmo 119, 127 y 128. 110 es el salmo más largo. Salmo 119, versículos 127 y 128. Es Salmo 119, versículos 127 y 128. Dice aquí: por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más oro muy puro. Por eso estimo rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. ¿Verdad? ¿De quién está hablando? El salmista David, ¿no? Ahora, David, mis hermanos, por experiencia propia, sabía lo que para él significaba andar en los caminos de Dios.
Sin embargo, sabemos, gracias hermano, sin embargo sabemos, ¿verdad?, que todos los personajes bíblicos que miramos, todos tienen sus debilidades, todos, excepto uno. ¿Quién? Jesús. En Él no vamos a encontrar debilidades, pero David tuvo sus faltas, Abraham tuvo sus faltas, Moisés, todos. O sea, Dios no esconde nada del ser humano para que a veces nosotros no nos desanimemos, pero gracias a Dios, porque en Jesús encontramos la respuesta a todas nuestras debilidades. Él nos da la fortaleza para ser vencedores sobre nuestras debilidades. Por eso David dice, ¿verdad?, que él se gozaba en guardar la ley, en andar en sus caminos. Ahora, de hecho, ninguno de nosotros puede guardar la ley, sabemos, ¿verdad? Pero cuando usted y yo nos sometemos al Señor, podemos. ¿Por qué? Porque le entregamos nuestra voluntad, ¿verdad? Vamos a buscar ahora Proverbios 14:5. Proverbios 14:5. Proverbios 14:5. Ajá. Dice Proverbios 14:5: el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras, ¿verdad? Ahora, debemos recordar que la mentira siempre nos va a llevar a otra mentira. ¿Cuántas mentiras tenemos que echar para poder convencer a una persona de la mentira? Dice que por lo menos tenemos que echar 20 mentiras. Pero ¿saben qué? La mentira, lo que pasa es que es un lazo que nos vamos enrollando en el cuello hasta que nos ahorca, ¿verdad? Entonces, ¿saben qué? Una mentira jamás será verdad. Aunque algunos dicen, di una mentira, en 2 o 3 generaciones van a pensar que es una verdad. Eso es mentira. ¿Y saben qué? Eso lo practicaba mucho Hitler, ¿verdad? Pero es una teoría falsa, satánica. ¿Por qué? Porque la mentira jamás será verdad. Por lo tanto, algunos dicen, no, es una mentira piadosa. ¿Han escuchado eso? ¿Verdad? ¿Saben qué? Una mentira siempre será mentira. No importa cómo la adornemos o cómo la digamos, será mentira. Por lo tanto, Dios nos dice que nosotros debemos alejarnos de todo aquello que lleva a la mentira, ¿verdad? Busquemos 2 Corintios 2, 15 y 16. Corintios 2, 15 y 16. ¿Lo tienes a la mano, mi hermano, que pueda leerlo? 15 y 16. 15 y 16. Segunda edad. Ajá. Porque para Dios somos grato olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para esto ciertamente olor de muerte para muerte, y para aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas quien es suficiente. Hasta ahí. Gracias, mi hermano. Ahora, fíjense lo que es claro aquí, lo que está diciendo. Dice aquí el apóstol Pablo que nosotros debemos de ser grato olor, ¿para qué? Para vida. Pero también podemos ser olor para muerte. Ahora, lo más lamentable es que podemos ser olor de muerte para otros, no solamente para nosotros, sino para otros. Ya, o sea, eso es lo peor, ¿verdad? Que Dios nos va a reclamar y nos va a decir, por causa tuya, mira, todos estos se perdieron, porque fuiste una mala influencia. Tu carácter realmente los alejó de mí. Y imagínense, por ejemplo, Luzbel. Luzbel será el último que morirá. ¿Por qué? Porque por causa de él, millones de millones se perdieron, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, a mí no me gustaría, ¿verdad? El apóstol Pablo mismo lo dice, no siendo que yo siendo heraldo me pierda, ¿verdad? O sea, Pablo
Pablo estaba consciente de lo que él había hecho antes, porque él era un perseguidor de la iglesia. ¿Y saben qué? Cuando el Señor le habló a Pablo en camino a Damasco y le dijo, ¿qué quieres que haga? Se dio cuenta que quien le hablaba era ¿quién? Jesús. Ahora, Pablo, mis hermanos, trabajó en una manera intensa, entregó plena y completamente toda su vida a salvar almas, porque se sentía deudor ante el Señor por todos aquellos que habían perdido la vida por causa de él. Porque, ¿cuál fue el primer mártir cristiano? Esteban. ¿Y saben qué? La muerte de Esteban lo impresionó tanto que ¿saben qué? El Espíritu de Dios comenzó a trabajar en él de tal manera que, ¿saben qué? Lo fue preparando para el encuentro en camino a Damasco. Ahora, yo sé, mis hermanos, que de alguna manera usted y yo estamos aquí porque alguien nos habló. Alguien, el Señor le dijo, acércate a Él. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Usted y yo no podemos llegar al cielo solos. Tenemos la responsabilidad de llevarles este mensaje a otros, porque ¿saben qué? Muchos nos van a reclamar, conocidos, nos van a decir, y tú sabiendo estas cosas, ¿por qué no me las dijiste? ¿Por qué? Mis hermanos, ¿saben qué? Que nada haya que el Señor nos reclame y nos haga responsables por la vida de otros. Que nosotros, mis hermanos, seamos cartas abiertas y leídas de todos los hombres. Que no nos avergoncemos de que somos hijos de Dios. Dios, mis hermanos, se siente muy complacido en que usted y yo revelemos lo que Dios realmente ha hecho en su vida y en mi vida. Y la gloria y la honra sean dadas a Él. Vamos a buscar ahora Romanos 14:7. Romanos 14:7. Lo tienen, Romanos 14:7, y dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, ni ninguno muere para sí. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo la humanidad está entrelazada? Que, mis hermanos, todo lo que nosotros vivimos afecta a los demás, para bien o para mal. Nosotros somos una influencia positiva o negativa. Nosotros, mis hermanos, debemos darnos cuenta de lo que implica realmente afectar positiva o negativamente a los que nos rodean. Por lo tanto, Dios nos está diciendo que debemos mantenernos en la luz que Dios nos ha dado. No nos olvidemos que cuando el Señor nos trajo a la existencia, puso un rayo de luz en cada uno de nosotros, o sea, nos dio una porción de fe. A todos, por igual, nos dio fe de que hay un Dios. Pero de usted y de mí depende que la reguemos o la dejemos que se muera. Porque esa fe que Dios puso un día en nosotros cuando nacimos no es suficiente para salvarnos. Tenemos que regarla, deshiervarla para que crezca a la altura de aquel perfecto, ¿verdad? Por lo tanto, Dios nos dice claramente que nosotros debemos hacer uso de esa luz que Dios nos ha dado para que siga en aumento hasta que el día sea perfecto. Vamos a buscar Hebreos capítulo 3, versículo 13. Hebreos 3:13. Dice Hebreos 3:13: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado.
Lo vuelvo a leer. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es claro lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, ¿verdad? Que nosotros no permitamos que el pecado endurezca nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos luz, Dios espera que la pongamos en práctica esa luz para poder crecer, seguir creciendo. Pero cuando Dios nos da luz, nos da conocimiento y no lo practicamos, no lo vivimos con la ayuda y el poder de Dios, ¿saben qué? La mente se va cauterizando y se va endureciendo, y ¿saben qué? Después ya no penetra más luz. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos a hacernos rebeldes, y la rebeldía nos lleva ¿a qué cosa? A apartarnos plena y completamente del Creador. Dios no quiere, mis hermanos, por eso que nosotros seamos necios y permitamos que el pecado nos vaya apartando del Creador. Vamos a buscar Romanos 5, 1 y 2. Romanos 5, 1 y 2. Dice ahí Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, Cristo no nos ha dado la seguridad de que sea asunto fácil lograr la perfección del carácter. Un carácter noble, cabal, no se hereda. No lo recibimos accidentalmente. Un carácter noble se obtiene mediante esfuerzos individuales realizados por los méritos y la gracia de Cristo. Dios da los talentos, las facultades mentales, nosotros formamos el carácter, lo desarrollamos sosteniendo rudas y severas batallas contra el yo. Hay que sostener conflicto tras conflicto contra las tendencias hereditarias. Tendremos que criticarnos a nosotros mismos severamente y no permitir que quede sin corregir un solo rasgo desfavorable. Un carácter formado a la semejanza divina es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al venidero. Y por lo tanto, ¿verdad, mis hermanos? Dice aquí claramente que los talentos no se heredan. Se recuerda, por ejemplo, los fariseos decían: hijos de Abraham somos, no somos pecadores. Pero mis hermanos, desgraciadamente yo no puedo salvar a mis hijos, pero sí puedo ser una influencia para ellos. Ahora, yo recuerdo, ¿verdad? Y esto se los he dicho, mi hijo siempre dijo: yo voy a ser fiel a Dios, no por lo que ustedes me hablaron desde que yo nací. Yo voy a ser fiel a Dios por lo que yo vi en ustedes. Por eso. Y mis hermanos, ¿saben qué? Los mejores jueces nuestros, ¿quiénes son? Nuestros hijos. Porque ellos nos conocen. Ellos saben cómo somos. Venimos a la iglesia y aquí somos unos santos. Y salimos y en la casa somos unos diablitos. Y dice, los niños dicen: a ver, ¿cómo es eso? Una confusión. ¿Y saben qué? Los hijos terminan por no querer saber nada. Recuerden, hermanos, nosotros somos los primeros maestros de nuestros hijos. Nosotros realmente somos la influencia más grande de nuestros hijos. Si nosotros, mis hermanos, no somos conscientes de la responsabilidad que tenemos ante nuestros hijos, pues ¿saben qué? Más vale que nos enmendemos en las manos de Dios y digamos: Señor, pues fallé en varios puntos, pero Señor, lo único que puedo hacer ahora que son grandes, pues los pongo en tus manos. Y la responsabilidad no termina aunque se hayan ido de la casa. Tenemos que orar por ellos siempre, y el Espíritu de Dios trabajará
en el corazón de ellos. Yo recuerdo que, pues, yo tengo ya 2 años que no entro a la penitenciaría en Walla Walla, porque si no saben mis hermanos, nosotros vivimos cerca de Walla Walla, o sea, Callis Play, no sé si conocen por ahí. Ya. Bueno, yo viví 3 años en Pasco, en el 78 al 81, y pues ya de esos años ya los tengo viviendo allá en el área de Walla Walla. Ajá. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Es importante que nosotros nos demos cuenta que la importancia que tiene para nosotros siempre ser una bendición para los que nos rodean. Porque el Señor nos está diciendo a nosotros que cada uno de nosotros sea consciente de que nuestros hijos son un tesoro que realmente Dios se complace en bendecir. Pero a veces pensamos que los hijos son nuestros. No, son prestados los hijos. Nosotros tenemos el privilegio de hacer un palacio de ellos con nuestro carácter, o sea, los vayamos conduciendo por el camino correcto de la vida eterna. Es verdad que no hay garantía, porque no nos olvidemos, Luzbel era un ser perfecto y se reveló en el cielo ante la presencia del Creador, porque él estaba en la presencia del Creador. Los ángeles no estaban en la presencia de Dios. Ese querubín vivía al lado de Dios, era un ser perfecto, pero se reveló. Por lo tanto, que en nosotros no haya nada que nos moleste nuestra conciencia de que nosotros no cumplimos con la responsabilidad de orar por nuestros hijos ahora que son adultos, ¿verdad? Porque el Señor siempre, hasta el último momento, apelará por ellos, porque el Señor dice que Él no apagará el pabilo que humea ni la caña cascada. Por lo tanto, mis hermanos, no dejemos de orar por nuestros hijos, porque realmente será un gran privilegio poder encontrarnos con nuestros hijos cuando el Señor venga, ¿verdad? Vamos a buscar ahora en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Isaías 41, 10, ajá. Dice ahí, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora, Cristo dice a cada uno de nosotros, los que ocupamos, los que estamos en la obra del Creador, que Él siempre nos va a ayudar. Recuerden una cosa, mis hermanos, cuando Dios nos manda a hacer algo, no digamos, no puedo. Porque cuando Dios da una orden, Dios nos va a habilitar. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés dijo, no, pero soy tartamudo, ¿cómo me mandas tú a hablar con el faraón? ¿Y qué le dijo el Señor? Pues si yo soy el que da el habla, ¿verdad? Pero aún así el Señor se dignó a darle a su hermano Aarón, ¿verdad? Mis hermanos, Dios cuando nos manda a hacer algo, las órdenes de Dios se cumplen. No se argumenta, no se dice pues no puedo. Dios, mis hermanos, siempre nos va a habilitar, siempre nos va a sostener y nunca nos va a abandonar. El Señor ha prometido que va a estar ¿cuándo? Hasta el fin del tiempo, con usted y conmigo. Y no estamos lejos, mis hermanos. Estamos viendo lo que ocurre alrededor del mundo. Son las señales que estamos viendo. Estamos mirando cómo el mundo se mueve y está cambiando todo. Y Dios nos lo dijo, ¿verdad? Y somos muy privilegiados, ¿verdad? Porque muchos desearon ver lo que estamos viendo y no lo vieron. Pero nosotros que lo vemos no creemos. No creemos. Aún viendo las cosas, no las creemos. Pero ¿saben por qué no las creemos? Porque no estudiamos la Escritura.
Por eso no las creemos. Estamos más envueltos a veces en todas las cosas que acontecen en el mundo, nos deslumbran muchas cosas y nos apartan de los caminos de Dios. Pero mis hermanos, que el mundo no nos deslumbre, que no nos aparte del Creador, porque lo más bello, lo más hermoso será encontrarnos con nuestro Dios y poder decir, ahí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Pero que no seamos aquellos que nos escondemos del rostro justo que pronto viene. ¿Por qué? Porque mis hermanos, recuerden, es el mismo rostro, pero la reacción será diferente de unos y de otros. Unos dirán escondernos, otros dirán, ahí nuestro Dios, ¿verdad? Por lo tanto, que no seamos de esos. Pero vamos a buscar Marcos, capítulo 12, versículos 30 y 31. Marcos 12, 30 y 31. ¿Lo tienen? Marcos 12. Dice ahí claramente, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y es claro, ¿verdad? Mis hermanos, el Señor Jesús sintetizó en los 10 mandamientos en 2. Los primeros 4 son responsabilidades hacia nuestro Creador. Y los otros 6 mandamientos tienen que ver con nuestro prójimo. Por lo tanto, he ahí la ley. Nosotros debemos de verdad amar a nuestro prójimo, pero nosotros no producimos el amor. Si nosotros no andamos con Dios, no podemos amar por más que fijamos. Nosotros necesitamos entregarle cada día nuestra vida al Creador para poder amar a los que no nos aman, ¿verdad? Como decimos, ¿verdad? No le caemos a todo el mundo bien. O hay alguien aquí que puede decir, no hombre, yo nunca he tenido enemigos, todos me quieren, todos me tratan bien. No es cierto, ¿verdad? Si Jesús, que era perfecto, aún los discípulos lo abandonaron. Imagínense nosotros, llenos de debilidades, somos malos, dicen, porque el corazón del ser humano es perverso y engañoso. ¿Quién lo conocerá? Dios. Dios sabe quiénes somos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, pero ¿saben qué? Dios dice que nosotros debemos amar a los que no nos aman, pero no podemos. Necesitamos urgentemente el amor de Dios en nosotros para podernos condoler de aquellos que no nos quieren, que no nos aman, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros realmente vamos a encontrar el secreto de lo que realmente se encuentra en el amor de Dios, porque Dios es amor, o sea, es un principio. Dios es amor. Por lo tanto, cuando vamos a la fuente del amor, realmente lo tenemos todo. Hay una historia que dice que un niñito se portó mal y pues se sentía mal, ¿verdad? Porque desobedeció a los papás, y va ahí muy triste y le dice, papá, mamá, ¿todavía me amas? Ay, hijo mío, todavía te sigo amando. Pero fíjense una cosa, nosotros somos adultos. Somos adultos. Bueno, sí, por así decirlo, somos niños grandotes, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos apartamos de Dios? Pensamos mentalmente que ya Dios no nos ama. ¿Se han dado cuenta de eso? Pensamos que Dios ya no nos ama. Pero Dios nos sigue amando igual. Nos sigue amando igual, ¿verdad? Por lo tanto, no pensemos que cuando andamos haciendo cosas negativas, Dios no nos ama. ¿Saben ustedes que Dios aún ama a Satanás? ¿Sabían eso? Dios ama a Satanás y por amor lo va a destruir. ¿Y cómo es eso? Pues sí. ¿Saben qué?
La verdad es que Dios tiene que destruir a Luzbel por su bien de él. La obra extraña que Dios hará cuando Él venga, que muchos morirán eternamente, porque no nos olvidemos, eternamente nadie ha muerto excepto uno, Jesús. Jesús murió la muerte eterna, no solamente la muerte física. Jesús murió la muerte eterna. Todos los antediluvianos están durmiendo, pero van a ser levantados. Para vida eterna, no, para muerte eterna. Bueno, es verdad que algunos de ellos sí se van a salvar, les voy a decir por qué. Porque muchos murieron antes del diluvio, ¿verdad? Antes del diluvio. Creyeron al mensaje de Noé. Explíquenos cómo es que Jesús va a morir la muerte eterna. ¿Mande? Digo, explíquenos cómo es que Jesús va a morir la muerte eterna. ¿Cómo Jesús murió la muerte eterna? Ok. ¿Cuántos saben cómo Jesús murió la muerte eterna? Ok. Acuérdense ustedes que la muerte eterna, Jesús cuando dijo, entrego mi espíritu. O sea, cuando el Padre se separó del Hijo, fue cuando Jesús exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, recuerden una cosa. Cuando Dios se separa de sus criaturas, ya no hay vida. Ya no hay vida. Por eso, cuando el Padre se separó de Jesús, se veló completamente y Jesús no sabía, porque recuerden que Jesús tomó la forma humana. Es 100% humano, pero también es 100% divino. Jesús. O sea, Jesús es el único en su clase. Ni el Padre ni el Espíritu Santo tienen la humano divina, o sea, es divino humano Jesús, y permanecerá por la eternidad, porque recuerden que la Biblia dice que muchos amigos le dirán, ¿qué te pasó en las manos? Oh, unos amigos allá me hirieron. ¿Por qué? Porque Jesús mantendrá por la eternidad, ¿qué cosa? Las heridas que nosotros le hicimos en la casa de mi Padre, ¿verdad? Ahora, otra cosa. Nosotros, mis hermanos, no morimos porque nosotros tenemos vida, porque Dios nos la sostiene. Cuando nosotros morimos físicamente, no significa que ya morimos eternamente. No es. Recuerden, la Biblia dice que el que nazca 2 veces, morirá una sola vez. Y el que nazca una sola vez, morirá 2 veces. ¿Por qué? Porque dice, el que nazca del agua y del Espíritu, no podrá tener la vida eterna. Ahora, Luzbel, por ejemplo, sigue viviendo, ¿por qué? Porque Dios así lo requiere. Le dio un periodo de tiempo para que expusiera su plan de hacer un gobierno mejor que el de Dios. Pero ahora vemos las consecuencias. Aquí están, el Hijo de Dios vino a este mundo, ¿para qué? Para salvar a aquel ser humano que estaba muriendo las consecuencias del pecado. Ahora, Cristo Jesús, ¿cómo murió la muerte eterna? Cuando el Padre se separó de Jesús. Por eso la muerte eterna, mis hermanos, es separación plena y completa. Cuando Dios se separa de las criaturas completamente, ya no hay vida, porque de Dios emana la vida. Nosotros no tenemos vida en sí mismos, no. Ningún ser creado tiene vida en sí mismo, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo Jesús entregó su vida, Cristo Jesús murió la muerte eterna humana. Pero Cristo Jesús dijo, yo tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para tomarla. Pero Jesús no tomó la vida hasta cuando vino el ángel y le dijo, tu Padre te llama. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús estaba en la tumba, vino el ángel y dijo, tu Padre te llama. Jesús entonces tomó la vida porque Él tenía poder y la tomó. Ahora, muchos piensan, ¿por qué un querubín, un arcángel, un serafín, que ellos se ofrecieron a dar la vida por el ser humano pecador, ¿por qué no podían? ¿Saben por qué no podían? Porque ellos son seres creados. Ellos no podían dar
vida eterna, porque no son eternos. Eterno solamente es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, tenía que ser un ser divino que diera la vida para poder dar vida, ¿verdad? Entonces, es ahí que Jesús, al dar la vida eterna, tiene y tomar otra vez esa vida, nos puede otorgar la vida eterna a usted y a mí, ¿verdad? Ese es el privilegio que tenemos, hermanos, ¿verdad? Por lo tanto, pero no nos olvidemos que es de vital importancia el carácter que fue traído del cielo. Jesús vino a revelar cómo es Dios, porque el plan de Satanás siempre ¿cuál ha sido? Distorsionar el carácter de Dios. Pero Jesucristo, cuando vino a este mundo, reveló quién es Dios en su carácter. Y ese es el plan de Dios para usted y para mí, mis hermanos, que nosotros revelemos a través de nuestra vida que realmente somos hijos de Dios, que no somos hijos del diablo, ¿verdad? Porque recuerden, nosotros cuando somos hijos del diablo, ¿qué hacemos? Llevamos a otros a la perdición, los arrastramos. Pero cuando somos hijos de Dios, ¿qué hacemos? Tratamos de atraerlos para que se gocen también en lo que nosotros nos gozamos. El pecador también se goza en el pecado, pero las consecuencias son terribles, de verdad. Y después ¿qué? Acusan a Dios. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me pasa todo esto? ¿Verdad? Pero no, es por la decisión individual que nosotros tomamos, ¿verdad? Pero vamos a buscar ahí Salmo 16:11. Salmo 16:11. Dice ahí Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Mis hermanos, no hay una cosa más maravillosa que andar en los caminos de Dios, de verdad. El diablo siempre ha querido quitarnos ese gozo, esa alegría. Mis hermanos, el gozo es interior. El mundo se goza. ¿Cuántos de nosotros no nos gozamos allá en el mundo? Pero era ¿qué cosa? Superficial. ¿Por qué? Porque andábamos ahí gozándonos momentáneamente, pero una vez que se pasaba el gozo, volvía el vacío a la vida. Algo me falta, yo no sé qué, pero algo me falta. ¿Por qué? Porque mis hermanos, es un engaño en el que vivimos en este mundo sin Dios. Sin Dios, todo no tiene sabor de vida. Mis hermanos, somos criaturas de Dios y mientras no retornemos a aquel que realmente nos sostiene y nos da la vida, ¿saben qué? Nunca seremos felices. Bueno, para los que no saben, ustedes saben, mi esposa murió hace 3 años. Yo apenas me volví a casar hace 2 años. Pero, ¿saben qué? Siempre recuerdo que mi esposa decía, ¿sabes qué? La vida sin Dios no tiene sentido. Y mi esposa, mis hermanos, mi primera esposa, les digo, murió con esa tranquilidad y esa paz que yo sentí una envidia santa. Dije, wow, Señor, yo quisiera que el día que tú me llames al descanso, poder gozarme y decir, gracias Señor por los años de vida que me diste y me llevas al descanso, pero me voy en paz contigo. Y esa mujer vivió sus últimos días en paz con Dios. Yo les dije a mis hijos, quieren ver a su madre, sean fieles a Dios, si no, no la van a ver, porque esa mujer, yo sé que el Señor la resucitará. Y mis hermanos, usted y yo también, que no perdamos esa maravillosa y grande, por así decirlo, un gran privilegio, es algo grande, mis hermanos, es lo más grandioso que podemos tener. El Señor dice, si ganas todo el mundo y pierdes la vida eterna, lo perdiste todo, y todo es todo, hermanos, pero la vida eterna
es para siempre. Dios bendiga a su pueblo y que nos sigamos gozando, mis hermanos, en los caminos de Dios. Y gracias, mis hermanos, por acompañarnos. De verdad, para nosotros es un honor tenerlos con nosotros. Y pues gracias porque nos trajeron bendiciones, ¿verdad?, que el Señor les dio. Y pues que, pues, yo sé que no está muy... ¿Cuántas horas hicieron de... No, está aquí por 50 minutos. Menos de la hora. Sí. Ok, bueno, pues yo sé que a lo mejor... Mira, cuando yo trabajaba ahí en Bento City, había pocos hispanos. Pero yo no sé ahora si hay algún grupo ahí o se reúne algún grupo en la iglesia. Se está haciendo un grupo. ¿Se está haciendo un grupo? Sí. Pues, ¿sabes qué? Tú vas a hacer una gran bendición ahí, si vives ahí, ¿verdad? Y pues, cuando yo vivía en Pasco no había iglesia hispana. Mi esposa y yo fuimos los primeros miembros bautizados en Pasco. Hoy ya hay iglesia en Pasco, hay iglesia en Kennedy y hay iglesia en Kennedy, ¿verdad? Entonces vemos cómo el pueblo de Dios, ¿verdad?, sigue creciendo, ¿verdad? Y pues cada uno de nosotros, mis hermanos, seguiremos siendo una bendición. Que Dios bendiga pues a su pueblo y mis hermanos, pues no se vayan a ir, ¿verdad? Vamos a comer juntos. Bueno. Gracias, hermano, por la palabra. Ahorita vamos a entonar el himno. Podríamos ponernos de pie, por favor, hermanos. Sí. Padre eterno que estás en los cielos, Señor, gracias por tu presencia en este lugar. Porque tú has dicho en tu palabra que donde hay 2 o 3, tú estarás presente. Confiando en esa promesa que tú cumples, Señor, gracias, Señor, por dignarte a morar entre nosotros esta mañana. Gracias, Señor, por la presencia de cada uno de mis hermanos que nos hemos dado cita aquí, Señor, para exaltarte y darte honra y gloria, porque digno eres, Señor. Gracias, Señor, por tu paciencia, tu misericordia, tu amor por nosotros. Ayúdanos, nuestro Dios, a someter nuestras vidas en tus manos. Señor, quita toda confusión de nuestra mente y danos, oh Dios del cielo, la fortaleza para ser vencedores sobre todo aquello que nos está apartando de ti. Gracias, Señor, por este santo día que nos has otorgado para gozarnos en pleno contigo. Ahora, Señor, es momento de retirarnos de este recinto, pero no lo queremos hacer sin tu bendición.
Lo agradecemos y lo pedimos sin merecerlo en el nombre santo de Jesús. Amén. Yo creo que eso es todo por hoy, hermanos. Ahora vamos a ir en el comedor para ir a comer con todos los hermanos. Gracias.